escucha. Siempre iremos contigo. Ya se le notan los años. Sí, está viejito. Está viejo. ¿Cuántos años tiene ya? Añares. Desde que nos vinimos a vivir juntos, ¿te acordás? Es verdad. Sí, es que no teníamos a los nenes, todavía no habían nacido. Sabemos que en cualquier momento, Es inevitable, ¿no? cuando ya no esté, se va a notar. Nos va a dejar un espacio vacío. Bueno, ya cumplió una etapa. Por favor. ¿Sabes qué? Yo no sé si quiero tener otro. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y olvídate del escurridor. Usar la lavavajilla con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Tercer bloque de empresarios de acá, lo anunciamos al comienzo del programa y también lo anticipamos antes de ir a la pausa comercial. Recibimos con mucho gusto al doctor Gonzalo Iglesias Rossini, que es asociado del estudio Guyer Regules, es abogado especializado en Derecho Ambiental. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Un gusto tenerte. Yo acá tengo un libro que me trajo muy amablemente Gonzalo de regalo, que recientemente fue presentado, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la protección de la diversidad biológica en Uruguay. Bueno, tengo una dedicación y sin duda que es un aporte muy interesante. Muchas gracias por el obsequio. Y Gonzalo, lo que tiene es que es un abogado muy reconocido en nuestro país en cuanto a lo que es derecho ambiental y cómo las empresas, ¿no?, están evolucionando a lo que son los cumplimientos, las regulaciones y demás. En ese sentido, ¿no?, ¿cómo está Uruguay en cuanto a regulaciones y cómo está también, te hago dos preguntas en uno, esto es prohibidísimo, las empresas en ese grado de cumplimiento? Perfecto. Bueno, Uruguay cada vez más ha avanzado a tener normas ambientales. La verdad que el derecho ambiental es un derecho muy nuevo, las normas ambientales son relativamente también recientes. Entonces, cada vez más han aparecido estas normas que de algún modo imponen obligaciones a las empresas o a tener autorizaciones ambientales o a cumplir ciertos estándares de cumplimiento ambiental, lo que hace sí cada vez la necesidad de que estas empresas estén más actualizadas y tengan seguimiento de estas normas a los efectos justamente de dar cumplimiento y evitar sanciones. Porque claro, lo importante de tener en cuenta esto es que la autoridad ambiental, a veces el Ministerio de Ambiente, e incluso otros órganos como los gobiernos departamentales, imponen ciertos requisitos, necesidades de cumplir estas normas ambientales y en caso de incumplimiento hay que tener cuidado porque puede traer aparejados sanciones, multas y demás. En este marco, ¿no? Porque bueno, muchas veces las leyes, y me consta, son de alguna forma también cuestionadas por sectores empresariales porque quizás desde el punto de vista de la evaluación de un legislador a la hora de quizás redactar un proyecto de ley, omite información y demás. En ese marco, ¿cómo ves el balance entre regulaciones que efectivamente están bien dispuestas y otras que quizás establecen cierta burocracia pero no están resolviendo el meollo de la cuestión? No sé si me explico. Total. Pasa mucho y das la tecla en un tema bien importante, sobre todo en los últimos tiempos, como en los temas de derecho penal. Muchas veces pasan algún tema de contaminación o algún tema donde la sociedad reclama y siempre la mirada fácil es faltan normas. Y hay que tener mucho cuidado porque eso también puede generar lo que en la doctrina se menciona como una inflación de normas ambientales que en definitiva muchas veces no solucionan los problemas de fondo, terminan siendo más gravosos para las empresas, pero no terminan solucionando el problema de fondo. Como en tema de delitos, muchas veces siempre la sociedad ante un caso reclama más delito, más penas,
y no siempre es la situación que resuelve el fondo. Entonces muchas veces falta más educación, más interiorización, más información, a veces las normas no son tan claras como tú decís, hay normas que son quizás más perfectas en su organización y han tenido más discusión interna en un parlamento, pero otras fueron quizás más aprobadas en la rapidez de buscar una solución concreta y no ha tenido el suficiente grado de adaptación o de información incluso para las empresas. Uruguay además cada vez más tiene normas ambientales y cada vez más es más difícil de hacerle ese seguimiento, ¿no? Porque fíjense que los gobiernos departamentales además también aprueban sus propias normas ambientales, después la ley de ordenamiento territorial tenemos 19 departamentos donde potencialmente puedan tener normas ambientales, entonces es lo importante empezar a ir actualizándose, que las empresas conozcan esto y tener cuidado que esto puede afectar transacciones, que hoy por hoy estén sujetas a autorizaciones, y determinadas actividades que en caso de incumplimiento puedan tener algún tipo de sanción. Allí, en donde nosotros nos posicionamos, por ejemplo, con un esquema de regulación, tenemos lo que es a nivel nacional y departamental, ¿verdad? Exacto. Bien, y allí lo que es el mapa de las empresas, por supuesto que hay empresas, digamos, muy grandes y que se diferencian quizás en muchos aspectos de lo que son las pequeñas y medianas, en Uruguay que son la mayoría, ¿no? Allí, ¿cómo ves el balance, ¿no? Porque quizás las más grandes están acostumbradas a otra expertise, muchas son multinacionales, entonces tienen disposiciones más rígidas, pero hay otro aspecto de empresas que quizás se está ayornando o está entrando. No digo que no estén cumpliendo necesariamente, pero que estén empezando a hacer cosas nuevas, quizás para ser valoradas de alguna forma. No sé si ese esquema está pasando. Total, pasa cotidianamente y pasa como tú decís, muchas veces las grandes empresas justamente son las que más cumplen porque tienen lineamientos, políticas ya internacionales que tienen que cumplir, a veces incluso más estrictos que la propia normativa local. Probablemente esas grandes empresas también tienen un gerente de sostenibilidad, alguien que ya se encarga del seguimiento diario y que quizás no pasa con las pequeñas empresas que bueno, en ese sentido tienen que correr un poquito de atrás y estar tratando de interiorizarse, de estar ayornado, como tú decís, sin ese rol o una persona clave dentro de la empresa que esté dando seguimiento a estos temas. Entonces, sí, como tú decís, creo que hace unos años era un poco raro hablar de gerentes de sostenibilidad o de abogados especializados en derecho ambiental. Creo que hoy ya cada vez más es una obligación, porque como decíamos, la falta de esta información de una persona que esté haciendo seguimiento de estos temas puede traer aparejado consecuencias muy gravosas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 3 locales, una mini cadena de pinturerías, ¿no? ¿Y por qué debería llamarte Gonzalo? Y bueno, por ejemplo, porque yo necesitaría como empresaria de comercios vinculada a una actividad X, ¿por qué yo puedo recurrir a un abogado especializado en derecho ambiental? Bueno, ahí hay muchos abanicos de posibilidades donde nosotros trabajamos como especialistas en derecho ambiental. Muchas veces el rol más importante es el preventivo, ¿no? No esperar a tener una infracción, un incumplimiento o una multa, porque ahí ya estamos en la posibilidad que quizás es más difícil de solucionar. El rol preventivo justamente lleva a esto, ¿no? De estar actualizado, de saber que cuando sale una norma, un nuevo requisito vinculado a residuos, vinculado a temas preventivos, autorizaciones y demás, y no tener que estar esperando a que llegue la administración, porque cuando llega ya ahí estamos en un momento más complicado, quizás en un proceso de infracción donde ante la falta de una autorización puede tener alguna sanción, sino que ese rol más preventivo ayuda justamente a prevenir, valga la redundancia, este tipo de complicaciones que pueden tener. Pero además, hoy por hoy, el abogado ambientalista ya se encarga de asesoramientos más también gerencial, comercial y demás, que ayudan a potencialmente a potenciar, valga la redundancia, un negocio, procesos infraccionarios, como decía, y además en las transacciones. Hoy por hoy, cada vez más, bueno, en el libro de áreas protegidas lo trato muy bien, hay transacciones que requieren, por ejemplo, padrones en áreas protegidas o ofrecer primero el padrón al Ministerio de Ambiente. En caso de incumplimiento puede tener sanciones. Hoy por hoy, cada vez más el negocio, en todo el sentido, tiene que pasar por ese tamiz para justamente asegurarse el cumplimiento de esta normativa. Uno cumple las normas para obviamente no tener una pena. En el caso quizás de lo que tú mencionabas al principio de la nota, que el derecho ambiental es relativamente nuevo, las normas se van, por supuesto que en todas las áreas del derecho se van actualizando, pero puntualmente lo que hace el derecho ambiental, de alguna forma más que no tener una pena, ¿se premia?
de alguna forma quien cumple o no existe ese sistema? Bueno, diste la tecla en un punto que es de lo que más tenemos que avanzar. Muchas veces el reclamo justamente del sector, sobre todo privado, es ese, ¿no? Cada vez normas más gravosas, cada vez más autorizaciones, cada vez más sanciones, pero hace falta incentivos. Yo también es otro de los temas que toco acá. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por ejemplo, tiene muchas limitaciones y prohibiciones a la actividad privada, pero falta un capítulo de incentivos. ¿Qué le das al privado que de buena forma está cumpliendo esa normativa ambiental, está de algún modo pesando ciertas limitaciones o prohibiciones en pos de un beneficio de la sociedad? Pero ¿qué le damos? ¿Le damos alguna exoneración tributaria? ¿Le damos algún beneficio fiscal? Eso es de lo que más falta en Uruguay. Creo que debería analizarse esos aspectos para tratar de potenciar y mejorar justamente la actividad privada y dar esos premios, como tú decís, simbólicamente, aunque sea, de ese cumplimiento y ese beneficio que en definitiva es interés de toda la sociedad. Como buen pagador, digamos, de Exacto. alguna forma. Te hago una pregunta, porque tú hiciste foco en Sistema Nacional de Áreas Naturales y Protegidas. ¿Esto cómo se vincula con lo que son las empresas? Porque, por ejemplo, en la compra de terrenos que de repente están protegidos por su fauna, ¿cómo? Explícanos para entenderlo. Sí, ahí tenés muchos casos de empresas que pueden potencialmente estar adquiriendo una propiedad dentro de un área protegida, entonces ahí lo importante, sobre todo en el rol nuestro de abogados, es advertir las limitaciones que puedan haber. Hoy en las áreas protegidas en Uruguay convive la producción con la limitación de ciertas actividades en pos de la protección del ambiente. No quiere decir que no se pueda hacer nada, justamente rigen algunas limitaciones que hay que ver caso a caso, en cada área protegida varía. Entonces, empresas pueden tener potencialmente el derecho o el interés de adquirir un padrón para hacer algunas actividades dentro de una área protegida. Entonces, lo importante ahí es saber bien cuáles limitaciones o prohibiciones aplican. Y después, potencialmente, también actividades que ya se vienen desarrollando, se crea una área protegida y hay que estar bien en el día a día para saber bien si cambian algo, alguna limitación o prohibición que pueda haber. Son áreas que se crean justamente, se delimitan geográficamente justamente para proteger la biodiversidad y el ambiente en general. Entonces, ahí cada decreto que crea el área protegida puede imponer limitaciones o prohibiciones. En algunos casos pueden ser quizás más severas, como edificar, urbanizar y demás. Y en otras puede estar atada a lo que disponga el plan de manejo, quizás no se prohíba muchas veces, no es que se prohíbe todo tipo de edificación, sino que se prohíbe un tipo de edificación que pueda afectar el ambiente. Entonces, quizás en algunas áreas sea más conveniente construir sobre palafitos. Hay que estar caso a caso al área protegida en particular. En áreas protegidas son quizás más severas para proteger algunos valores, en otras no tanto. Y entonces el rol del empresario ahí es estar tranquilo de que cuando compre, estar tranquilos, conocer esa normativa que aplica. Y cuando vende, también es importante porque previo a enajenar un padrón dentro de la área protegida hay que ofrecerlo primero al Ministerio de Ambiente. En caso que el Ministerio de Ambiente no lo acepte, ahí se puede seguir el negocio tranquilamente, como se venía proyectando. Pero ahí lo importante también es estar atento, porque en caso que no se haga ese ofrecimiento al Ministerio de Ambiente, pueden imponerse sanciones. Allí preguntarte, ¿no? Porque varios temas se me ocurren y tú mencionabas que uno de los objetivos también hoy del profesional vinculado a lo que es la legislación ambiental es asesorar al empresario, ¿no? Y también en otras cuestiones que hacen no solo al cumplimiento de normas duras y puras. Y allí se me vino a la mente preguntarte, ¿no? Porque cómo dentro de lo que es la empresa, ¿no? La cultura organizacional, la actividad diaria de la empresa, se pueden aplicar ciertas normativas que aporten a la sostenibilidad propia, ¿no? Del resultado de la empresa como tal. No sé, ¿cómo sería tu foco de acción, por ejemplo, laboral? ¿Cómo ves eso? Exacto. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, cada vez más hay oportunidades de empezar a aplicar los temas de sostenibilidad en las empresas. Y ahí hay un abanico de posibilidades muy grande. Por ejemplo, hay una ley de beneficio de interés colectivo, la ley BIC, que permite adoptar ciertos tipos sociales para tener en los estatutos, además del lucro, la ganancia típico de toda empresa, que obviamente todas las empresas buscan y está bien que así sea, la posibilidad de tener un objetivo social o ambiental dentro de sus estatutos. Eso trae aparejado también una obligación de reporte anual. Y es una posibilidad más de tener un tipo de negocio quizás más sustentable, tratando de captar también un consumidor que cada vez busca más este tipo de cuestiones, ¿no? Y permite justamente adaptar la sostenibilidad a una línea de negocio que en el mundo y en el derecho comparado se está dando, y es una posibilidad más de captar, como decíamos, ese tipo de consumidores que cada vez reclama más este tipo de negocios, que cada vez están más interesados en que estos productos cumplan con la normativa ambiental.
Y de vuelta, es una posibilidad de negocios que creo que es importante analizarla, quizás no para todos los sectores, pero hay algunos sectores que tranquilamente se podrían reconvertir de algún modo y explorar esta posibilidad justamente para cumplir la normativa que quizás ya están cumpliendo, darlo a conocer a los consumidores y tratar de cumplir esa demanda que en el mundo se está dando, ¿no? ¿Se paga por esto? Y bueno, hay muchos bienes y servicios que se pagan más justamente por estar cumpliendo estas normas ambientales, ¿no? Estas cosas verdes, que se les llama, estos bienes y servicios más verdes, el consumidor muchas veces la paga más, ¿no? Porque hay consumidores, quizás por un rango etario también, gente más joven que está más preocupada por este tipo de cuestiones ambientales y cada vez más les exige a las empresas y pagan más por esos productos que son más amigables con el ambiente. Entonces, creo que también es un desafío bien importante para las empresas para poder tratar de captar ese tipo de consumidores. Dentro de lo que es la actividad diaria, preguntarte quiénes son los mejores de la tabla o los peores en términos de cumplimientos, ¿no? Dentro de determinados sectores económicos, ¿qué tipo de empresas, de actividades son las que quizás tienen a menudo llamados de atención por incumplimientos y quiénes las menos? ¿Allí podrías decirnos algo? Bueno, ahí claramente los que están más expuestos son los que están sujetos a un régimen de autorización. Ahí nuestra normativa lo que exige es la ley 16466 y el decreto reglamentario. Pasa por un tamiz y dice ciertos sectores de actividades, algunas industrias de más de tanta superficie y algunos otros sectores, casas en faja de defensa de costas y demás, donde están más expuestos porque tienen que pasar por un régimen de autorización ambiental. Claramente, si uno ve el abanico de sanciones y ve la práctica, este tipo de empresas son las que están más expuestas porque pasan por un control mucho más diario. Pero, por ejemplo... Y bueno, las industrias claramente, las casas en faja de defensa de costas, antes uno podía hacer una casa sin autorización. Hoy es inimaginable, porque no es que tengas que estar esperando a un inspector que te caiga para ver si cumpliste o si construiste algo sin autorización, sino que hoy con los avances tecnológicos, hoy es imposible hacer una casa sin que se entere la autoridad ambiental, porque hay imágenes satelitales, uno de una oficina ya puede ver todo el abanico de construcciones que no pasaron por autorización. Entonces, claramente ese tipo de actividades, construcciones u obras que están sujetas a un régimen de autorización son las que están más expuestas. Y después quienes están bastante bien posicionados, ¿cómo lo ves? Y bueno, claramente las empresas, como decíamos, multinacionales, que ya tienen cumplimientos y ya tienen experiencia en cumplimientos y, como decíamos, muchas veces ya tienen esa obligación de cumplir con las normas ambientales, quizás hasta más severas que la propia normativa ambiental, son las que tienen quizás más práctica y más cuidado. Fíjate que todo esto, además, el no cumplimiento no solo puede tener un incumplimiento, una sanción aparejada, sino que muchas veces se afecta a la marca, la reputación, y el impacto reputacional puede ser muy importante. Entonces, son empresas que cada vez están más acostumbradas a cumplir con esta normativa. Antes, en un proceso de due diligence, en un proceso de compra de una empresa, además, hablar de la normativa ambiental era algo raro. Hoy, ya todas estas empresas grandes, claramente no es una novedad, existen este tipo de cuestiones en todo el mundo y ya no es una novedad. Ya cada vez más las empresas están muy acostumbradas a hacer due diligence específicos ambientales para ver cuál es el grado de cumplimiento, tienen personas especializadas en el seguimiento de permisos, autorizaciones y demás, entonces ya cada vez están más acostumbradas a este tipo de roles. Clarísimo, doctor Gonzalo Iglesias Rossini, que es asociado de Guyer y Regules, abogado especializado en Derecho Ambiental. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Te esperamos porque estos temas avanzan, evolucionan y son muchos los que se incluyen en un índice de este libro abierto que hace al derecho ambiental. Así que gracias por compartir tu conocimiento hoy. No, gracias a ti y a todo el equipo.